es José Luis Corcuera, fue ministro del Interior entre el año 88 y entre el año 93. Yo no sé si procede decir eso de enciclopedia viviente. He tenido ocasión de comprobar que lo es, pero además de ser una enciclopedia viviente, creo que en él confluyen no solo la experiencia, que es un grado ciertamente, sino también el saber. Y por tanto estamos atentas a las lecciones que hoy podamos aprender de esa reflexión que queremos compartir. ¿Es necesario reformar la Constitución? José Luis, tienes la palabra. Creo que hay que darle... Se me oye bien, ¿verdad? Bueno, yo primero quiero agradecer a quien me ha presentado que piense que soy yo especialista de algo. La verdad es que yo no soy especialista de nada, desgraciadamente. Ojalá hubiera sido un especialista de ciencias sociales o eso que se llama de ciencia política, que no sé yo muy bien lo que es, pero en cualquier caso yo no lo soy. Lo que sí soy es una persona con experiencia política. Eso sí que soy. He vivido la política desde hace muchos años y hace también bastantes años que estoy retirado de ella, lo cual no quiere decir que no la viva, porque soy de los que opino que casi todo o todo es política. Pero estoy retirado de la política y entiéndase, por tanto, lo que yo vaya a decirles como de alguien que trata de dar lo mejor que tiene, lo mejor que piensa, aunque le cueste algún disgusto que otro. Me pregunta que qué pienso yo sobre la reforma constitucional. Debo decir en primer lugar a todos ustedes que la Constitución no tiene la culpa de nada de lo que está pasando. De nada. Hay quienes parece que la hacen responsable de cosas de las que no son responsable. La Constitución fue el mejor instrumento del que nos dotamos los españoles para conseguir la libertad, desarrollar la democracia y, por tanto, no es ningún instrumento opresor de nadie, de ninguna minoría, de ningún pueblo, de nadie. Es además un instrumento que ha servido para dar una lección al mundo, en mi opinión, importantísima. En un país, en una nación como la nuestra, en la que hay tan poca memoria, y cuando ejercemos la memoria lo hacemos de forma selectiva, cuando no de forma exclusivamente ideológica, negando toda atisbos de verdad que puedan tener otros, es imprescindible decir que la Constitución fue algo fruto de un consenso extraordinario que se produjo en la transición política española, que produjo líderes que ojalá volvieran a repetirse en la historia, en la presente España, y que ese consenso era imprescindible tras los avatares históricos de nuestra nación. Por tanto, yo le doy una importancia fundamental a la Constitución, pero es que además me tocó defenderla. Yo no la hice. La inmensa mayoría de los españoles la hicieron. Hubo una ponencia constitucional, hubo una comisión constitucional, hubo un debate en el Parlamento y los ciudadanos la apoyaron mayoritariamente, muy mayoritariamente. Y yo tuve la fortuna de defenderla en muchos sitios, en fábricas y en otros lugares. Y por tanto, cuando oigo, hablar con un cierto despegue de la Constitución española, les tengo que decir que me molesta profundamente. Pero en fin, hay tantas cosas que me molestan que no le daremos más importancia. Si yo tuviera que decir
si hay que cambiarla o no, ejercería de gallego. Diría no por dos razones, podría decir no por muchas más, pero voy a elegir solo dos y sí dependiendo, o depende. ¿Por qué creo yo que no hay que cambiar la Constitución? La Constitución no hay que cambiarla para dar satisfacción a unos nacionalistas que pretenden socavar los cimientos de la convivencia en común de una nación como la española. Por eso no hay que cambiar la Constitución. La Constitución no hay que cambiarla porque no la votaron los mayores de 55 años, perdón, los menores de 55 años, que hay muchos que dicen que, claro, hay muchos españoles menores de 55 años que no tuvieron ocasión de discutir la Constitución y, por tanto, de votarla o no votarla. Y tienen razón, pero es que las constituciones tienen vocación de permanencia. Las constituciones en el mundo no se hacen y se deshacen cada 25 años, o 35 o 50. Las constituciones en el mundo se hacen con vocación de supervivencia, porque marcan las pautas y las reglas generales de lo que es un Estado de Derecho en aquella nación que ha decidido dotarse de esa Constitución. Eso quiere decir que no hay que cambiarla. Bueno, pero será por distintas razones a esas dos. Es decir, para que se me entienda, por esas dos que acabo de decir, yo creo que no hay que cambiar una Constitución. Y menos la nuestra. Hay que cambiarlas, como he leído a profesores como Muñoz Machado y a otros, porque hay que ponerle o ponerla al día de lo que ha sido el desarrollo constitucional de nuestro país, en el Estado autonómico y sucesivos problemas que puede haber en la situación actual. Pues no tengo criterio, es posible que eso haya que hacerlo. Pero yo les aseguro que sería conveniente hacerse una reflexión. No trato de imponer nada, solamente trato de llevarles a una reflexión. Nosotros no somos un pueblo de antes de ayer. Nosotros no somos una nación que no tenga una historia a sus espaldas. Nosotros tenemos o hemos tenido muchísimos problemas de convivencia en libertad y en democracia en la historia de nuestro país. Es más, yo creo que el periodo más largo de democracia en la historia de España es la que proviene de la Constitución de 1978. Por tanto, cuando se habla de cambiar la Constitución, que son palabras mayores, hay que andarse con sumo cuidado. Entre otras cosas, hay que andarse con sumo cuidado y no hablar de esto con muchas alegrías, porque las dificultades que establece la Constitución para ser reformadas son de tal magnitud que hace muy difícil cambiarla. Se necesita consensos amplísimos para poderle cambiar la Constitución. Y claro, se preguntarán quienes no lo sepan, bueno, ¿y por qué se puso tantos impedimentos para cambiar la Constitución? Pues no crean ustedes que fue una imposición de nadie de la derecha española, no, fue una imposición de la izquierda. La izquierda fue protagonista a la hora de poner cortapisas e impedimentos para que la Constitución se pudiera cambiar, porque creía que una de las cosas más graves que podrían ocurrir, la ruptura del consenso que hizo posible la transición política española a la libertad y a la democracia, se hiciera porque a alguien se le ocurriera cambiar con una mayoría simple la Constitución española. Por tanto, cambiar la Constitución es muy complicado.
Hay que llegar a un acuerdo para poder cambiarla si es necesario, modernizar algunos aspectos de la Constitución, hágase. Lo que sí aseguro es que la peor forma de hacerlo es reivindicar partidistamente que hay que hacerlo. Porque si yo me pongo en el contrario de mis ideas y yo exijo que se cambie en una dirección, lo más probable es que quien no piensa como yo no acepte mis planteamientos o los matice o los cambie. Para cambiarla, más bien, si fuera posible, preferiría yo una fórmula en la que, ahora sí, unos cuantos sabios de ciencia política, encargados por las Cortes Generales o por los partidos políticos, y unos políticos con experiencia y con años, hicieran un repaso de la Constitución, vieran lo que es perceptible de cambiar, hicieran una propuesta a las fuerzas políticas y al país, lo hicieran a las Cortes Generales y éstas, si llegara el caso, decidieran disolverse. Porque no sé si saben ustedes que para cambiar la Constitución, primero lo que hay que hacer es disolver las cámaras. Y una vez disueltas las cámaras, hacer unas elecciones para hacer una cámara constituyente. Por tanto, diputados para elegir, para que esos diputados hagan una nueva Constitución o reformen la Constitución actual. Una vez hecho eso, se disuelven nuevamente las cámaras. Se somete a votación de los ciudadanos y una vez sometida a votación de los ciudadanos, se vuelven a hacer elecciones. Y créanme si les digo que no veo en la política presente mucho afán de hacerse el harakiri de forma contumaz y durante mucho tiempo. Por tanto, tiene muchas dificultades. Fíjense si tiene dificultades que algunos hacen virguerías. Dice un documento de mi partido, dice, por eso los socialistas seguimos creyendo en el Estado de las autonomías. Ayudamos decisivamente a construirlo. Lo hemos desarrollado desde el Gobierno de España y desde los gobiernos de las comunidades autónomas y lo seguiremos defendiendo como el único marco político viable de una España moderna, libre y democrática. Sigue. Pero somos conscientes de que, al igual que sucede con otros elementos esenciales de nuestro sistema político, el Estado de las autonomías necesita hoy una profunda revisión y una actualización urgente. Y de repente aparece la necesidad de hacer un Estado federal, que son palabras mayores, yo diría que muy mayores. Si tenemos que cambiar la Constitución, si la tenemos que modernizar, hagámoslo con cautela. Si tenemos que llegar a un Estado federal, convenzamos a las fuerzas políticas que pueden hacer posible, todas juntas, en cambiar o modernizar esa Constitución. Y sobre todo, no mandemos mensajes a quienes quieren cambiar el artículo 1 y el artículo 2, porque soy de los que opino que si algún día eso ocurriera, espero que no ocurra nunca, desaparecerá mi país. Y yo, que respeto todo, casi todo, bueno, yo diría que respeto todo. Hay cosas que me gustan más y hay cosas que me gustan menos, pero es verdad. Tengo que decir que hay cosas que no respeto. ¿Y qué es lo que no respeto? Lo que no respeto es este lenguaje existencial, dicen que progresista, en el que algunos, para no defender la ley de su país, la ley de leyes,
dicen que son ciudadanos del mundo. Son ciudadanos del mundo, son felices, porque no tienen banderías, no les gustan las banderas. Son ciudadanos del mundo, pero ninguno de estos se va a Mauritania para vivir. Se quedan aquí. Es decir, este es un país que ha hecho cosas importantísimas. Este es un país que con esta Constitución ha sido capaz de modernizar España. Y es verdad que en estos momentos hay una crisis y una falta o un descontento o un desapego de la política, pero que hay que ganarlo de otra forma. Entre otras cosas, en mi opinión, y con esto termino, hay que ganarlo, hay que hacer desaparecer el desapego, hacer desaparecer el desencanto, diciendo a los españoles la verdad. Hay que empezar siempre por el principio. Y hoy que están las cosas mal, para salir de ellas, los primeros que tienen que conocer lo mal que están son los españoles. Y por tanto se les tiene que decir la verdad. Y desde esa verdad construir la esperanza, pero desde el suelo, no desde la iluminación o desde las mejores intenciones, que a veces esas mejores intenciones se transforman en fiascos políticos y por tanto en desapego de la sociedad hacia la política y hacia los políticos. Les diría que a mí me preocupa mucho más el desapego hacia la política que el desapego hacia los políticos, porque eso tiene remedio. Se cambia a los políticos y se mantiene viva la política, que es lo que nos solucionará los problemas de futuro en nuestro país. Gracias. Muchísimas gracias, José Luis, por tu intervención, por plantear algunos temas que, como siempre, no tienen respuestas sencillas, pero para la tranquilidad de todos los asistentes diré que según los datos del CIS, el desapego de los ciudadanos no es hacia la política, sino hacia esta clase de política, no hacia esta clase política, sino hacia la política que se practica en la actualidad. Pero sí hay desapego hacia los políticos, hacia lo que, bajo mi punto de vista, está mal calificado como clase política.